Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de la España medieval. Y es que es una historia que a menudo nos llega muy simplificada, pero que esconde una complejidad increíble, llena de matices que la hacen, bueno, mucho más interesante. Casi siempre que se habla de la España medieval, sale a relucir esa idea, ¿verdad? La de las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos, viviendo en una especie de armonía única. Pero, ¿fue realmente así? ¿Es esa toda la historia o hay algo más? Para entenderlo bien, vamos a hacer zoom en un lugar clave, Toledo. Fijaos, después de la conquista cristiana en el año 1085, esta ciudad se convirtió en una especie de laboratorio, un microcosmos donde convivía todo este mundo tan complejo. Y esta imagen del ajedrez con un cristiano y un musulmán lo captura a la perfección. Una mezcla de rivalidad, sí, pero también de interacción constante. Vale, entonces, ¿quién vivía exactamente en Toledo en esa época? Porque cuando los ejércitos cristianos llegaron, se encontraron con una ciudad de lo más diversa. Vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Aquí tenemos el panorama completo. Por un lado estaban los conquistadores, los cristianos del norte. Pero claro, en la ciudad ya vivían otros cristianos, los mozárabes, que llevaban siglos bajo dominio musulmán. Luego estaban los musulmanes que decidieron quedarse, los mudéjares. Y por supuesto la comunidad judía, que llevaba allí muchísimo tiempo y era superactiva. 4 grupos, de repente, bajo nuevo poder. Pero ojo, para entender de verdad lo que pasaba en Toledo tenemos que alejarnos un poco y ver el cuadro completo. Y es que esto no era algo de un día para otro. Hablamos de una lucha, un tira y afloja que duró, casi 800 años y que marcó a toda la península. Esta cronología nos da una idea de la escala de la que estamos hablando. Fijaos, todo empieza en el 711, con la creación de Al-Ándalus. Luego, en el 929, su poder llega a la cima. Pero en 1085, ¡zas!, un punto de inflexión, la toma de Toledo por los castellanos. Después, en 1212, otra fecha clave, las Navas de Tolosa. Y así, poco a poco, hasta llegar a 1492. Casi 8 siglos, es increíble. Y a todo este larguísimo proceso de expansión de los reinos cristianos hacia el sur es a lo que tradicionalmente se le ha llamado la Reconquista. Pero no hay que imaginarlo como una guerra constante y sin pausa, ¿eh? Fue un conflicto con muchos altibajos, treguas, pactos y alianzas que hoy nos parecerían de lo más sorprendentes. Y si hay una figura que encarna esa complejidad a la perfección, ese es el Cid Campeador. Un auténtico héroe para los cristianos, sí, que luchó para su rey. Pero es que, cuando lo exiliaron, ¿qué hizo? Pues se puso al servicio del rey musulmán de Zaragoza y luchó para él con la misma lealtad contra otros reinos, fueran cristianos o musulmanes. Esto nos da una idea de que las lealtades no siempre eran tan blancas o negras. Ahora vamos a centrarnos en un momento que lo cambió todo. Un solo día, en el año 1212, que inclinó la balanza del poder en la península de una forma, decisiva. 70.000. Según las crónicas cristianas, esa es la cifra estimada de soldados musulmanes que murieron en la batalla. Sea exacta o no, nos da una idea de la escala del desastre para un bando y de la magnitud de la victoria para el otro. El impacto fue brutal, en ambos lados. Y aquí tenemos la visión de los vencedores. Es una carta de la reina Berengela de Castilla. Y es que lo cuenta como un triunfo total, casi divino. Habla de cómo persiguieron al enemigo hasta el anochecer. Para ellos fue una victoria aplastante. Pero claro, ahora veamos la otra cara de la moneda. Un historiador musulmán lo describe como el principio del fin. Dice que con esa derrota, el poder musulmán en Al-Ándalus empezó a decaer y que sus estandartes no volvieran a conocer la victoria. Es el mismo hecho, pero visto como una catástrofe. Entonces, con este telón de fondo de guerra, de batallas decisivas, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo era posible que estas comunidades tan diferentes vivieran juntas en las mismas ciudades? Pues sí que había momentos de armonía. Pensemos en el día a día, en los mercados. El contacto comercial era constante. Compartían aficiones, como el ajedrez. Y lo más importante, la colaboración intelectual. Centros como la Escuela de Traductores de Toledo fueron una auténtica maravilla, recuperando para Europa un montón de conocimiento clásico perdido. O sea que sí, había intercambio. Pero, y este es un pero muy grande, no nos engañemos, no era una relación entre iguales. La coexistencia se daba, sí, pero dentro de una estructura de poder muy clara. El poder era cristiano. ¿Y cómo se notaba? Pues en que las mezquitas se convertían en iglesias, en que había impuestos especiales, en los barrios separados. El dominio era evidente. Y es que, al final, lo más importante es que todos esos siglos de contacto, aunque fuera tenso y desigual, dejaron una huella cultural increíblemente profunda. Una herencia que ha llegado hasta nuestros días. Echemos un vistazo a este legado. Es inmenso. En ciencia nos llegó la medicina, la astronomía, los números que usamos hoy. En la lengua, miles de palabras del español vienen del árabe.
En tecnología, sistemas de riego avanzadísimos. Y por supuesto, en las artes, la música, la filosofía y unos estilos arquitectónicos únicos. Y si hay algo que representa visualmente esa fusión, es la arquitectura mudéjar. Es un estilo fascinante, creado por artesanos musulmanes que vivían en territorio cristiano. Es literalmente la mezcla de dos mundos plasmada en ladrillo y azulejo. Y se reconoce al instante. Esos arcos de herradura tan característicos, los patrones geométricos tan complejos en azulejos o yeso, esos techos de madera tallada, los artesonados que son una obra de arte, e incluso los campanarios de las iglesias que muchas veces se construían como si fueran minaretes. Es el legado de Al-Ándalus a la vista de todos. Al final, como dice la historiadora Laura Páramo de Vega, quizás esa idea de tolerancia era un poco ficticia, porque se basaba en el dominio de unos sobre otros. Y creo que esa es la clave. La historia de la Iberia medieval nos obliga a pensar en dos ideas a la vez. Fue un lugar de un intercambio cultural asombroso, sí, pero también de un conflicto profundo y violento. Y esto nos recuerda una lección muy importante. La historia casi nunca es simple. Casi nunca es en blanco y negro.